Buenas tardes, queridos televidentes. El día de hoy vamos a hablar de los objetivos y las funciones del área del Departamento de Riesgo Crediticio. Una de las funciones más importantes que cumple este departamento es crear estándares de evaluación de crédito, ya que esto nos permite tener un filtro más grande para saber qué crédito es apto y qué crédito no es apto. También una de sus funciones es realizar estudios de segmentación y estudios sectoriales. También es el encargado de tener al personal capacitado sobre la economía del país. Es importante que el personal que esté trabajando en la entidad financiera sepa a qué se está enfrentando todos los días en su diario vivir. También es importante que estén capacitados en el tema de las finanzas y las decisiones financieras, que es con lo que ellos van a trabajar a diario. También es el encargado de hacer estudios o estrategias que mantengan los niveles relativamente bajos de un riesgo crediticio, ya que nos permite tener una buena rentabilidad y permanencia del mismo. También es importante que esta persona esté informado en los movimientos macroeconómicos y en las tendencias políticas y monetarias. Estar haciendo consultas en internet para posibles casos que se puedan presentar en su hora laboral, en su diario vivir, para no quedarle mal al cliente con una respuesta y no saber qué hacer en ciertos casos. Y ya por último, una de las funciones más importantes es el encargado de, aparte de ver y analizar todos los créditos que llegan, es el encargado de detectar aquellos créditos con riesgo mayor al normal para hacerles un seguimiento más minucioso. Buenas noches. En esta sección hablaremos de los métodos de medición de riesgo crediticio. Dentro del mundo de las empresas y startups existen dos métodos de medición para medir la potencialidad de cumplir con sus obligaciones. La primera de ellas, llamada scoring, se centra en la calificación cuantitativa. En esta lo que se tiene en consideración son los datos históricos del emisor, así como la información actual. Es de vital importancia, ya que a través de dichos datos podemos valorar con objetividad la actividad pasada y la situación en el hoy. En el segundo método existente o rating también utiliza la calificación cuantitativa, pero además incluye la cualitativa. De este modo se obtiene un espectro de datos mucho más amplio. La referencia deja de ser únicamente históricos y actuales para pasar a incluir también una previsión a futura. Así se crea un valor añadido frente a la mera calificación cuantitativa. El inconveniente que se encuentra en CISA es que estos sistemas no son aplicables a aquellas empresas inhistóricas, ya que no es posible hacer una medición cuantitativa. En este tipo de empresas, la calificación cualitativa representa el 100% de la valoración total, mientras que para las empresas con históricas es únicamente un 10%. Riesgos a evaluar en entidades financieras. En la mayoría de las ocasiones, el trabajo del analista de riesgos está relacionado con las divisiones especializadas de bancos comerciales y de inversiones, compañías de seguros y gestoras de fondos de inversión. Por ello, las amenazas a las que se enfrentan proceden de variables observables en los mercados financieros. El profesional analista aplicará metodologías de evaluación que mitiguen los efectos derivados de estas variables dentro del sector financiero. El concepto de riesgo se asocia principalmente a la probabilidad de eventos que generen pérdidas para los inversores, prestamistas o accionistas. Por ello, los riesgos de este tipo de entidad se engloban en los siguientes grupos. Riesgo de crédito. En este aspecto se deben evaluar dos aspectos. Por un lado, la probabilidad de que una de las partes firmantes no cumpla con sus obligaciones. Por otro, tener presentes las acciones de las agencias de rating con capacidad para rebajar las calificaciones crediticias, lo que a su vez modifica el diferencial de crédito en el mercado. Riesgo de liquidez. De nuevo, el analista debe hacer frente a dos posibles circunstancias. En primer lugar, la posibilidad de que una de las partes no disponga de la liquidez necesaria para cumplir con sus obligaciones de contrato financiero. El segundo aspecto es tener en cuenta la falta de profundidad del mercado, es decir, evaluar la ausencia de partes compradoras o de vendedores según el nivel de precio. Riesgo operativo. Hace referencia a la probabilidad de sufrir pérdidas. Estas pueden provocarse por procesos inadecuados o con errores en los procesos internos o personales, o provenir de
agentes externos. Deben excluirse de los riesgos estratégicos y de la reputación, aunque el riesgo legal sí forma parte de este apartado. Riesgo de mercado. Si la relacionado con las fluctuaciones en los precios de las variables financieras, por un lado, ha de evaluarse el riesgo de tipo de interés estrechamente vinculado a la volatilidad de los tipos de interés. Por otro lado, debe tenerse en cuenta el riesgo de cambio, cuya probabilidad aumenta al mismo ritmo que la volatilidad del mercado de divisas. Buenas tardes, queridos televidentes. Hoy hablaremos sobre el riesgo de crédito. Es uno de los principales riesgos financieros. Este riesgo se puede definir como el potencial incumplimiento generado por la imposibilidad real o el rechazo voluntario de un cliente para cumplir sus compromisos. El incumplimiento es la principal preocupación de los gestores que administran el grado de exposición al riesgo en una cartera de clientes de un banco. Para reducir o mitigar el riesgo crediticio es necesario enfocarse en los aspectos, la reducción y la protección. En ese sentido, la mejor estrategia es tomar acción que vuelvan más seguras las decisiones del crédito. De esa manera se maximiza el aprovechamiento de buenas oportunidades de negocio y se reduce la posibilidad de que ocurra cualquier tipo de riesgo financiero. Algunas de las acciones son las siguientes. Invertir en capacitación de personal. El equipo de gestores de riesgo debe tener la capacidad de reconocer los riesgos de las operaciones de crédito. Para que todos estén en la misma sintonía, se debe establecer lineamientos y parámetros específicos que habiliten el reconocimiento de las personas encargadas. Conciliar la cultura de riesgos con las estrategias del negocio o del sector económico de la empresa. Facilitar una comunicación directa y eficaz entre los clientes y el área de crédito. Automatizar el flujo de información y procesos de manera que las decisiones se tomen más rápido.